hoy nos toca trabajar el corazón de Singapur, que son las estrategias concreto, pictórico y abstracto. Vamos a hacer algunas reflexiones también sobre el uso de los materiales y qué materiales alternativos podemos emplear en las diferentes etapas de este método también. Y vamos entonces a iniciar presentando el módulo número 2, estrategia CPA. ¿No? Hemos visto también en la clase anterior que este método Singapur no es un solo método único, sino que abarca varias teorías relacionadas al constructivismo, socioconstructivismo, aprendizaje significativo. Hemos visto los teóricos en la clase anterior. Entonces, también vamos a ver el día de hoy un poco hacia dónde se está orientando el uso de estas etapas. Hoy vamos a comprender la aplicación del enfoque CPA mediante estrategias prácticas. Vamos a ver algunas actividades también, sobre todo en el enfoque que tiene este método para resolver problemas y vamos a ver de qué manera el uso de estas estrategias pueden impactar en el aprendizaje de nuestros estudiantes y cómo podemos adaptar también esto en nuestro contexto educativo peruano. Primero, hemos escuchado hablar sobre la estrategia CPA. ¿Con qué teórico estaría alineado esta estrategia también? Porque en el desarrollo de las matemáticas es importante también considerar algunos aspectos para la construcción de los conocimientos matemáticos en los niños. A ver, Víctor nos comenta, no te preocupes, Víctor, vas a poder acceder a la grabación. Eso te va a ayudar también para poder ver los aspectos generales que trabajamos la clase anterior. Eh, a ver, ¿qué sabemos sobre esta estrategia? ¿Qué sucede cuando nosotros iniciamos una sesión de matemática directamente con los algoritmos, directamente con las definiciones, los conceptos matemáticos, las propiedades? ¿Qué ocurre con nuestros estudiantes? A ver, si nos ponemos a reflexionar un poco, vamos a trabajar una sesión sobre multiplicaciones. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros iniciamos esa sesión presentando la definición de la multiplicación, los elementos de una multiplicación? Presentamos un ejemplo de multiplicación. ¿Qué puede estar ocurriendo con nuestros estudiantes? Ya, por aquí nos comenta Casey que no es significativo para ellos. Jaime nos comenta que se aburren y no le toman interés a la sesión, ¿no? Entonces no estaríamos cumpliendo uno de los procesos pedagógicos iniciales más, ¿no? A veces nosotros, con todo lo que ocurre actualmente con nuestros estudiantes, nos dicen, tenemos que tener motivados a los estudiantes, tenemos que tener su atención, pero a veces esa atención es solo de 5 minutos. Entonces, ¿cómo hago para que en los 90 minutos el estudiante esté involucrado? Entonces, ya no estamos hablando de atención, sino estamos hablando de cómo nosotros lo jalamos con la motivación para que ellos constantemente estén atentos a las indicaciones y sobre todo a las actividades y la interacción. Esa interacción en el aula no solo va a ser con el docente, va a ser con sus pares, va a ser también con el material que vamos a compartir con ellos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros trabajemos, salgamos de ese enfoque tradicional como nos menciona Milagros, o Carlos también nos dice, pero eso es muy común, es lo que más se trabaja en el aula, ¿no? Muchos niños se aburren de trabajar. Primero deberíamos trabajar con material concreto. Ya, por aquí ya están saliendo algunas ideas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre también si empezamos de la otra manera con el enfoque tradicional? Estaríamos memorizando muchas fórmulas, algoritmos, pasos establecidos muy estáticos que frente a situaciones diferentes el estudiante no va a poder resolver, ¿no? Entonces, no hay una comprensión profunda, solo es memorización o hacer una actividad de manera mecánica, ¿no? Que es lo que se hacía con el enfoque antiguo. ¿Qué materiales concretos han utilizado en sus clases de matemática? A ver,
Para esta respuesta tienen que poner, soy de inicial y uso estos materiales en matemáticas. Soy de primaria, uso estos materiales. Soy de secundaria, ¿qué materiales concretos están utilizando? Eso nos va a servir para poder conocer toda esa amplia gama de materiales que ustedes están utilizando a lo largo de los años y sobre todo, no necesariamente materiales estructurados, sino también pueden ser materiales no estructurados que ustedes están trabajando en sus aulas. A ver, eh, escriban por favor en el chat qué materiales pueden estar utilizando para matemática, ¿ah? Para matemática. A ver, anímense. Material concreto. Por ejemplo, a mí el material más cercano para mis estudiantes definitivamente son las hojas de colores, ¿no? A mí me ayuda un montón. Dice, soy de primaria y utilizo base 10, también usa chapitas, excelente. Las barras, nos comenta Raúl. Material estructurado, regletas, base 10, el triángulo mágico, el tablero de 100, cuentas, ecuabotellas, nos cuenta Yauri, base 10, Tangram, geoplanos, la regleta de Kushner, cartulina para construir sólidos geométricos, nos comenta aquí Wilmer, ¿no? Incluso, ¿no? Para hacer los planos, también están usando ahora, bueno, antes se usaba bastante los sorbetes, ¿no? Y ya no se usa por el tema de, el plástico contamina, ¿no? Entonces también hay que tener bastante cuidado. Si estamos usando como reciclaje, está bien, pero como primer uso no nos convendría usar esos materiales, ¿no? Hago origami, hago kirigami, nos comenta Alberto. Figuras geométricas de papel de colores. Multibase 10 en secundaria, nos comenta Juan, excelente. Construyo poliedros, base 10 y regletas. Y materiales no estructurados, a ver, paliglobos y limpiatipos, nos comenta Víctor, para trabajar los sólidos geométricos, ¿no? Chapas, aquí está Jaime, chapas, palos de chupete, granos, base 10, regletas, ¿no? Para sólidos utilizan otros elementos, efectivamente. Víctor Antonio nos comenta que para sólidos usa materiales. El cubosoma que ellos mismos elaboran, nos comenta Oscar, para calcular el perímetro, el área y el volumen. Material concreto, base 10, regletas de Cuciner, ábaco, material no estructurado, chapitas, palitos, menestras, piedritas del entorno, ¿no? Excelente, ¿no? He tenido la oportunidad de visitar escuelas rurales y he encontrado las aulas. Cada niño tenía su propio envase, su botellita de plástico como un envase, y tenían las piedritas de colores, ¿no? Les habían pintado con témpera piedritas de colores que utilizan en matemática. En otras aulas he visitado también, usan payares, usan menestras grandes para poder manipular, ¿no? Entonces, eso también es bastante ingenioso. En una escuela que visité tenían trompitos, los trompitos de eucalipto, también tenían en sus envases. Entonces, es importante que nosotros aprovechemos elementos del entorno para poder trabajar con los estudiantes, ¿no? Jaime nos comenta que él es docente universitario y él utiliza libros rusos y peruanos por su especialidad es física pura, ¿no? También en física se trabaja bastante experimentos y utilizan ahí materiales concretos, ¿no? Ercilia nos dice que utiliza base 10, regletas, payares, etcétera. Semillitas, piedritas, hojas del contexto, ¿no? Las hojas que recogen también hay que tener cuidado en el uso, porque a veces cuando están muy secas se desintegran, ¿no? Para sumar números enteros, nos comenta Víctor, utiliza el casino, ¿ya? Incluso el casino lo pueden elaborar los niños, ¿no? Chapas de 2 colores, para la estrategia de botín, ¿no? Incluso en números enteros, los más clásicos, ¿no? Siempre usamos colores azules y rojos, ¿no? Y trabajamos ahí, hay bastantes materiales. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos cerrar con este primera diapositiva? Es que el estudiante tiene que manipular. Sin manipulación no hay comprensión, ¿no? Entonces es importante que empecemos por estos elementos que nos presenta justamente esta estrategia de la metodología Singapur. Vamos a conocer un poco las etapas de concreto, pictórico y abstracto y con lo que ustedes ya están
dando a conocer, vamos a poder cerrar estas ideas sobre estos materiales, ¿no? El enfoque CPA es una estrategia pedagógica que facilita la comprensión profunda de los conceptos matemáticos. Guía a los estudiantes desde la manipulación de los objetos concretos hasta la representación simbólica abstracta, ¿no? A veces nosotros decimos, esta es novedad, Singapur ha traído esta novedad, pero no, en realidad, para la comprensión, y vemos aquí una base teórica, la de Piaget, ¿no? El estudiante parte desde la representación concreta, luego llega a la representación gráfica y finalmente a la abstracta, ¿no? Cuando llega ya y lo consolida su desarrollo en secundaria. Entonces, de esa manera también nos está presentando el método Singapur. Permite que los estudiantes puedan experimentar y comprender los conceptos de manera tangible, lo que facilita luego la retención y transferencia a otras situaciones nuevas. Si nosotros trabajamos el modelado, por ejemplo, ahora como una estrategia matemática, partimos de una situación problemática real, ¿no? Ya donde el estudiante, esos elementos que conoce de esa situación, le van a permitir transformarlo a elementos matemáticos. Se apoya de representaciones gráficas y luego utiliza los algoritmos, los símbolos para resolver los problemas. Una vez que resuelve, regresa a la representación, a la situación real, para ver si su resultado matemático realmente resuelve esa situación matemática. ¿No? Esos son procesos ya que vamos a ir nosotros trabajando en el tema de resolución de problemas, pero estamos viendo cómo se conecta con esta estrategia, ¿no? Por eso, esta estrategia Singapur tiene tres elementos importantes. Conocer cómo el estudiante usa la estrategia CPA, concreto, pictórico y abstracto, cómo se trabaja la resolución de problemas y el último elemento importante es la metacognición, ¿no? Que vamos a también profundizar ahí porque nosotros muchas veces lo utilizamos como una extensión o cierre de clase, pero no vemos todo ese proceso que podemos estar haciendo desde el inicio de la sesión para que el estudiante pueda autorregularse también en el desarrollo de las actividades. ¿Ok? Aquí Carlos también nos comentaba que utiliza recta numérica en el piso para trabajar números enteros, ¿no? El hecho de salir del aula ya nos ayuda un montón a que el estudiante pueda ver las matemáticas en su entorno, ¿no? Y de esa manera empezar. Quiero medir el patio, si no tengo, me ocurrió una vez, no teníamos, se les había pedido elementos para medir, nadie llevó, medimos con los pies, medimos con los pasos, ¿no? Y empezamos a trabajar con otros elementos, ¿no? Eso justamente surge a través de acciones que vamos viendo que podemos encontrar en nuestro entorno. Es importante iniciar el aprendizaje matemático desde lo concreto, ¿no? Por eso es que también en inicial los chicos hacen la matemática más vivencial, ¿no? Decimos que desarrollamos las nociones matemáticas en los niños de inicial a partir de la clasificación, ¿no? La parte prenumérica, ¿no? El estudiante empieza a reconocer algunas características de los objetos, los va clasificando, los va agrupando, entonces de esa manera ya empieza a trabajar matemática. Muy bien, vamos entonces un poquito a reconocer los elementos de esta, cada una de las etapas del método Singapur. La primera etapa concreta es el uso de materiales manipulativos. Sabemos que desde que se está trabajando el método Singapur, hay muchas empresas que tienen sus materiales y que nosotros hemos venido trabajando con algunos ya desde materiales que nos entrega el Ministerio de Educación, ¿no? De estos materiales, ¿cuáles nos provee el Ministerio de Educación? A ver, en primaria, básicamente. Aquí tenemos bloques multibase, balanzas, regletas de Cuisiner, cubos multiencaje o conectores. Tiene otro nombre también estos cubos. ¿Cuáles nos proporciona el Ministerio de Educación? En primaria, sobre todo. Dos de ellos, ¿no? Los bloques multibase, las regletas Cuisiner, son los elementos que más encontramos en las aulas.
Efectivamente. En el caso de las balanzas, bueno, luego la base 10, efectivamente. Las balanzas tienen varios usos, vamos a verlo en el desarrollo de las actividades, porque podemos trabajar, como les dije, las 4 competencias. Los cubos multiencaje o conectores, ese es el elemento que, que ha traído justamente este método Singapur a aplicarse aquí en las escuelas. Yo he visto más estos materiales a partir de el uso de las etapas o los procesos del método Singapur, además de las regletas de Cuisiner, que las podemos reemplazar también con otros materiales, ¿sí? No necesariamente mí. Si yo no tengo esos materiales, ¿no puedo aplicar el método Singapur? No, todo lo contrario. Nosotros vamos a partir de estas ideas, adaptar materiales que nos sirvan y que nos permitan trabajar las diferentes estrategias, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, las cajitas para multiplicar o dividir que hacen los docentes. He visto un montón de materiales concretos que se trabajan en diferentes escuelas. Utilizan también los empaques de los huevitos, platos descartables, ¿no? Las tapitas, para mí es el elemento que más reemplaza a estos conectores, a estas piezas. Si no tengo estas piezas, ¿qué utilizo? Tapitas, tapitas de colores. No tengo de colores, las pinto, ¿no? Buscamos la forma en la que nosotros podamos agenciarnos de materiales y de paso, pues estamos trabajando el reciclaje, ¿no? Entonces, sabemos que como docentes siempre estamos buscando algún elemento que pueda servirnos en el trabajo, en la labor y sobre todo en el aprendizaje de la matemática de nuestros estudiantes que necesitan manipular, necesitan justamente representar lo que ellos van a ir construyendo hasta llegar a construir el algoritmo, ¿no? La caja Liro, nos comenta Jaime. Hay Mackenzie, la cajita de Mackenzie también, es la que he visto yo que se trabaja también en las escuelas. Bueno, yo las he visto de madera, ¿no? También las venden, pero he visto también algunos que los elaboran, ¿no? Incluso elaboran con vasitos para trabajar la multiplicación, la división. He visto con cajitas también diferentes formas de trabajar, ¿no? Muy bien. ¿Qué materiales concretos podrías utilizar en tu aula para enseñar un concepto matemático? Ya hemos visto que ustedes se agencian de muchos materiales y va a depender mucho por eso del contexto, ¿no? Matkinder se llama la caja, ¿no? En ecuaciones de primer grado utilizo las balanzas y pesas. Excelente, Víctor. Sobre todo, eso nos ayuda. A veces nosotros decimos, pero Miss, es muy complicado. No. Cuando el estudiante comprende que una ecuación es un equilibrio y que si vas a quitar a uno de los platillos un elemento, o sea, quieres igualar, se quita en uno, se quita en el otro, o aumentas la misma cantidad en ambos, estamos trabajando las propiedades de los números. Y de esa manera el estudiante va a poder tener una comprensión profunda, porque cuando nosotros les enseñamos como una clase tradicional y les decimos transposición de términos, o sea, esa no es, o sea, nosotros tenemos que partir desde las propiedades numéricas. En realidad en matemática trabajamos todo a partir de las propiedades numéricas, pero que ellos van a ir manipulando. Ok, vamos entonces a ver, la segunda etapa es la etapa pictórica. O sea, ya después de que el estudiante ha manipulado, ha intentado resolver la actividad, empieza a transitar a la representación gráfica, ¿no? En el caso de secundaria, a veces cuando nosotros queremos resolver un problema, vemos que el estudiante tiene dificultad, retrocedemos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo gráficamente. No lo hacemos de manera simbólica, sino damos un paso atrás, representación gráfica. Y si vemos que los estudiantes todavía tienen dificultad, eso me pasa bastante con primero y segundo, ¿qué seguiría? Un paso anterior, material concreto. ¿No? Entonces, de esa manera construimos nosotros las matemáticas y de esa manera podemos atender a los estudiantes que tienen dificultades. La representación gráfica, entonces, se puede dar mediante dibujos, diagramas, modelando el proceso, ¿no? Si el estudiante está utilizando bloques o está utilizando los multibases, ¿no? Aquí, por ejemplo, esos gráficos. Pero hay que darles los gráficos en la proporción que ellos
requieren. Yo he visto cuadernos de niños donde el docente les obliga a dibujar las representaciones del multibase. Los chicos de secundaria tienen todavía dificultades para hacer ese tipo de sólidos. Imagínense un niño de primaria. O sea, tenemos que darle el material gráfico. Entonces, hay que proveernos de materiales para que el estudiante pueda llevar a la representación gráfica. O si no, lo más sencillo, trabajar con las cuadrículas del cuaderno. Pero que el estudiante entienda de que una unidad es una cuadrícula. He visto yo que dibujan las barritas, incluso cuando hacen las decenas, cuando cuento, solo hay 6 o solo hay 7 y para ellos es una decena, o sea, porque no han interiorizado. Entonces, o solo encerrar el contorno, para ellos es suficiente para reconocer que están trabajando una decena. Entonces, ahí tenemos que tener bastante cuidado cuando hacemos la representación gráfica, porque muchas veces no lo hacemos de manera proporcional. Y eso ya va quedando en el estudiante ese error en la construcción. Entonces hay que tener bastante cuidado. Ahora, también si queremos nosotros representar las reglitas de Cucineur, trabajamos con estos esquemas y vamos a ver el día de hoy cómo se trabaja para representar parte todo y también la comparación, ¿no? Eh, Estos conectores, por ejemplo, quiero descomponer un número en diferentes formas, entonces uso los conectores. ¿Qué elementos me dan el número 8? 7, 1, 6, 2, 3, 3, 4, ¿no? Entonces vamos viendo cómo el estudiante va encontrando diferentes formas de agrupar un número, ¿no? Y eso es una actividad anterior para trabajar problemas aditivos. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a pasar de la manipulación a la representación gráfica? Porque es todo un proceso que el estudiante tiene que llevar de ese material concreto a ese esquema mental, a esa representación, ¿no? Entonces, es importante que nosotros primero modelemos el proceso, ¿no? El estudiante tiene que empezar a traducir cómo a partir de lo que han manipulado, ellos van a trabajarlo en un papel, ¿no? De pronto empezamos con un dibujo, un esquema, pero siempre tratar de ayudarnos, agenciarnos de las cuadrículas del cuaderno, por ejemplo, ¿no? Realizar actividades guiadas, proponer actividades donde primero manipulen el material y luego dibujen lo que han hecho, explicando cada paso y la relación entre lo concreto y la imagen. Plantear preguntas reflexivas. ¿Cómo podemos dibujar lo que acabamos de hacer con los bloques? ¿Qué parte de este dibujo representa lo que hemos manipulado? ¿No? Para que empiecen a conectar las dos etapas, la etapa concreta con la etapa gráfica. Utilizar recursos visuales y digitales. También, si tenemos material digital, ¿no? Agenciarnos de ese material para que el estudiante pueda visualizar y manipular los gráficos, facilitando el tránsito entre lo concreto y lo pictórico. Por ahí me decían, ¿no? Yo construyo los sólidos geométricos. Es mejor que el estudiante reconozca desde cómo se da, qué elementos tiene, cuántas caras, cuántas bases, ese elemento sólido, presentarle a través del material digital. ¿Qué sucede? Nosotros muchas veces hemos tenido en los textos ya los moldes de los sólidos geométricos. Entonces el estudiante lo único que hace es recortar, doblar las orejitas y pegar, ¿no? Y lo hace muy mecánico. Pero esa será la única forma de construir ese sólido, ese prisma, si hablamos del prisma, o podrá usar otras estrategias para poder construir ese prisma, ¿no? Entonces, darles la oportunidad de que el estudiante reconozca las características para que pueda presentarnos otras formas de construir, no quedarnos solo en ese molde que ya viene en el cuaderno. Entonces, eso nos ayuda y ahí que estamos desarrollando la creatividad. Entonces, hacer que el estudiante se apoye. Les presentamos la modelación, cómo encajan las piezas perfectas cuando se desarman un sólido geométrico y observa qué elemento une a cada pieza y entonces el estudiante va ideando otras formas de poder armar el desarrollo plano, ¿no? Fomentar la discusión y el trabajo colaborativo. Organizar grupos donde los estudiantes compartan y expliquen cómo pasan de la manipulación a la representación gráfica.
Y ahí están aprendiendo unos de otros. Reforzar la motivación y el interés, ¿no? Acompañar a los estudiantes en su desarrollo, fomentando su curiosidad e interés por descubrir cómo representar gráficamente sus experiencias con materiales concretos. De esa manera estamos haciendo que el estudiante pueda pasar de la representación concreta a la representación gráfica. La tercera etapa ya es la etapa donde el estudiante va a poder ya generalizar, va a emplear los símbolos, los algoritmos. Aquí el estudiante va a poder ya resolver y expresar matemáticamente, ¿no? Entonces, pero en estas tres etapas, como yo les mencionaba, va a depender mucho de las necesidades de aprendizaje que tenga mi estudiante. Tampoco decimos que son etapas estáticas, ¿no? Puede pasar de la gráfica a puede retornar a la concreta cuando no ha podido establecer todavía esa conexión, ¿no? O como yo les decía, yo tengo estudiantes de secundaria, no todos han desarrollado, nosotros creemos que al llegar a segundo de secundaria ya han concretado los aprendizajes previos de primero, pero no, eso no es la realidad. Entonces, muchas veces tenemos estudiantes que vienen desde quinto grado, aprendizajes elementales. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar estas tres etapas. Ya no trabajo, como aquí mencionaban, ecuaciones desde trabajar los elementos directos de las ecuaciones, sino tengo que retroceder y trabajar, como nos menciona aquí Víctor, desde las balanzas, desde la representación gráfica, ¿no? Generalmente yo trabajo ecuaciones desde la representación gráfica, yo modelo cómo se trabaja con la balanza, les hago gráficos de la balanza para que ellos desarrollen, pero cuando los estudiantes tienen dificultad, tengo que retroceder a la representación concreta, ¿no? Entonces, va a depender mucho de las necesidades de los estudiantes. Esa forma de ir nosotros adaptando estrategias va a permitir que el estudiante pueda generalizar y aplicar los conceptos matemáticos en nuevas situaciones, ¿no? Ya una vez que llegamos a la representación simbólica, el estudiante va a poder emplear ya estos elementos para resolver otras situaciones más complejas. ¿Debemos lograr que el estudiante alcance la etapa abstracta? Efectivamente, el estudiante tiene que alcanzar. A veces nosotros cuando en el afán de que nadie se quede atrás, pero mis estudiantes solo llegaron hasta la etapa gráfica y me quedo ahí. No. ¿Qué estamos haciendo? Ese estudiante tiene que alcanzar el estándar. Entonces, solo estas estrategias nos van a ayudar a que ese estudiante tenga esa base, esa comprensión profunda, pero siempre tenemos que seguir mirando cuál es la meta de aprendizaje en el ciclo evaluado, ¿no? Aquí un poco para ir cerrando estos tres elementos, ¿no? El estudiante manipula objetos con el material concreto, dejamos que ellos manipulen los objetos. Etapa pictórica, visualiza. La visualización es una habilidad que el estudiante tiene que ir desarrollando. Esa visualización espacial, por ejemplo, en geometría, lo utiliza para poder ubicarse en el espacio, para poder reconocer las formas tridimensionales, bidimensionales, sus elementos. No es que desarrolla solo esa forma de observar, sino esa forma de observar está acompañada de nociones matemáticas. ¿Cómo el estudiante reconoce que un cubo, todas sus aristas son iguales, tienen la misma medida? Está empleando elementos matemáticos. Eso es la visualización. Lo mismo cuando queremos que se ubiquen en el espacio, ¿no? Son habilidades que va desarrollando justamente a partir de estas representaciones. Y finalmente, la etapa abstracta. Aquí, por ejemplo, 3 más 5 es 8. Simboliza, usa signos y símbolos matemáticos, ¿no? Llegar a esa etapa. Por eso yo les decía, ¿qué ocurría con la educación tradicional? Partíamos desde la parte abstracta, ¿no? Con el afán de pronto de avanzar rápido. Si no tenemos la base establecida en nuestros estudiantes, no vamos a poder avanzar. Muchas veces el problema de que los estudiantes no sepan multiplicar es que nunca aprendieron a sumar o no tienen esa comprensión profunda de la suma, ¿no? Y ahora hablamos de problemas aditivos o problemas multiplicativos. Entonces, demos la oportunidad a nuestros estudiantes a poder aprender de manera profunda.
¿no? A veces nos gana el querer avanzar la programación, pero por eso es que hay todo un ciclo para que el estudiante avance, pero que dé pasos firmes. En matemática, una vez que tú tienes esos pasos firmes, las nociones consolidadas, el estudiante va a avanzar rápido. Así que hay que darnos ese espacio para que el estudiante avance. A ver, otra idea clave de este primer bloque es cuando vamos a trabajar la etapa concreta, el material tiene que ser manipulado, real y cercano a ellos. Por ahí ustedes han mencionado, ¿no? Utilizo material cercano a mis estudiantes, trabajo con chapitas, hojitas, palitos, ¿no? ¿Qué es lo más cercano a ellos? Eh, que nos permite indagar conceptos, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, trabajar áreas, perímetros, ¿no? Queremos que el estudiante descubra conceptos, por ejemplo, un hilo, un pabilo de una misma longitud que dibuje cuántos eh, elementos geométricos pueden tener ese mismo perímetro. Entonces, con esa misma soguilla, con ese mismo hilo, va construyendo triángulos, cuadrados, ¿no? Todas las figuras que conocen, pero que tienen esa misma longitud. Y estamos trabajando en una propiedad. Entonces, es importante que el estudiante manipule y experimente. En la etapa pictórica, el modelo ilustrado pictórico o representación gráfica, aquí ya empieza la comparación, ¿no? Y si hablamos un poco, ¿qué estrategias pictóricas puedo trabajar con ellos? Trabajar diagramas, ¿no? Trabajar tablas, cuadros de doble entrada, ¿no? Construye su propio conocimiento, en comentarios, efectivamente. Y en la etapa abstracta ya viene la estructuración de algoritmos, la utilización de símbolos matemáticos, traducen la experiencia concreta y pictórica, ¿no? Vamos a verlo con más detenimiento nosotros estos usos de las tres etapas en algunos ejemplos que vamos a trabajar en actividades, pero esto es lo que quiero cerrar por lo que corresponde a esta etapa. El aprendizaje en tres etapas. ¿Por qué es importante el que hagamos este aprendizaje en tres etapas? ¿No? Cuando nosotros permitimos en la primera etapa que el estudiante use material concreto, sobre todo las fracciones, hagamos fracciones con material concreto, con material manipulable. Si no es con estas representaciones circulares, con representaciones con las regletas de Poisson, ¿no? Hay representaciones en barras también sobre las fracciones, que el estudiante manipule bastante para poder comprender en realidad qué representa esa fracción. Llegan a secundaria y no tienen claro cómo trabajar fracciones, no saben cómo representar, ni siquiera reconocen qué significa el numerador y el denominador. Es porque trabajaron de manera tradicional. Entonces es importante, aquí sí, esa etapa, sobre todo para estos temas complejos, la etapa pictórica, cómo el estudiante puede, en esta etapa pictórica es donde ya se da la instrucción guiada, ¿no? Eh, por ejemplo, nos dice, pero el profesor ya no es el expositor, ¿dónde yo puedo observar eso, ese acompañamiento que debo hacer a mis estudiantes? Justamente en estas tres etapas. En la etapa concreta, el estudiante manipula el material de manera directa. El estudiante va a reconocer los elementos, va a poder identificar algunas características. Ya para la etapa pictórica, aquí ya hay una instrucción más guiada de parte del docente, a través de cómo ayudan a resolver el problema de representar lo que han trabajado de manera concreta a la parte gráfica. Y en la parte abstracta ya el concepto trabajado se va a volver simbólico. ¿No? Puede hacerlo a través del lenguaje, puede hacerlo a través de la representación numérica, los símbolos matemáticos, y aquí vamos enlazando los algoritmos y las fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces, de esta manera, trabajamos nosotros, por ejemplo, el tema de fracciones. Vamos a ver los fundamentos metodológicos de
estas 3 etapas. Primero, hay una dificultad que siempre nosotros, los docentes de matemática, estamos en un constante desequilibrio, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿La comprensión de los conceptos o el aprendizaje de los procedimientos en matemática? ¿Qué dicen ustedes? Incluso, ¿no? Eso diferencia mucho el tipo de servicio que estamos brindando también. Una es a corto plazo y otra es a largo plazo. Claro. Muchas veces, ojo que el aprendizaje de procedimientos muchas veces es mecánico, es memorístico, pero me sirve para el examen de admisión. ¿Eso es suficiente? ¿Estamos formando solo estudiantes que puedan ingresar a una universidad o estamos formando ciudadanos? Si el estudiante comprende los conceptos, va a poder, una vez que comprenda los conceptos, va a poder aprender los procedimientos. Es más, va a desarrollar sus propios procedimientos, que es lo que nosotros buscamos en el uso de diferentes estrategias. Entonces, aquí nos dice que ambos se tienen que desarrollar en paralelo. Uno no es más que el otro. Ambos se requieren, pero sucede que muchas veces en la forma en la que nosotros enseñamos se da ese desequilibrio. Le damos más énfasis al aprendizaje de procedimientos, entonces quiero que resuelvas más ejercicios, les damos énfasis a los algoritmos que a las demostraciones, que el estudiante pueda identificar, tener claridad, por ejemplo, cuando trabajamos forma. Hasta ahorita en secundaria, no diferencian área y perímetro. Saben las fórmulas para hallar área, saben que el perímetro se obtiene sumando, todavía, ¿no? El perímetro se obtiene sumando, el área se obtiene multiplicando, pero no diferencian esos conceptos. Aquí estamos hablando de chicos de secundaria. Entonces, es importante que ambos se desarrollen en paralelo. Tenemos que lograr esa comprensión profunda de las nociones, más porque son dos nociones que van a ser la base para seguir avanzando. Si ese estudiante tiene dificultad en diferenciar área y perímetro, ¿cuál sería el siguiente nivel de dificultad en secundaria? ¿Mm? Hallar el volumen. No reconoce área, no reconoce perímetro, no diferencia incluso la altura de los elementos. Entonces, miren cómo ya vamos arrastrando más aprendizajes que no se han consolidado. Entonces, es importante, como nos decía Carlos, es más significativo el aprendizaje, ellos son críticos, la comprensión de los conceptos, van de la mano en realidad. Tenemos que lograr que se dé. Ahora, Alberto nos comenta que la academia prepara para ingresar, pero muchos alumnos fracasan en la universidad. Es más, no terminan. Y ahora eso está siendo presente bastante. Tenemos chicos que llegan hasta el tercer, cuarto ciclo, se cambian de carrera, que dicen, creo que la otra carrera es más fácil, cuando no desarrollaron una serie de funciones, ni siquiera estrategias de estudio, ¿no? A la primera dificultad, abandono. Y matemática, el enfoque de matemáticas es resolver problemas. Al resolver problemas, el estudiante se enfrenta a una serie de desafíos que los están preparando para los desafíos reales de ella. Pero por eso en matemática no solo los formamos en esta materia, sino va de la mano con la acción, la autoeficacia, la autorregulación, ¿no? El estudiante va ahí también teniendo en práctica sus emociones, apoyar regular sus emociones. No me salió esta estrategia, tengo que usar otro camino para llegar a la respuesta. Entonces, de esa manera lo estamos formando también de manera integral. Y por eso ocurre lo que nos comenta Alberto, ¿no? En la academia le preparan para los procedimientos, para el examen de admisión, pero llegan a la universidad y fracasan. Así es, Carlos. Es un gran reto formarlos
Efectivamente, ¿no? Y lo que nos está dando a conocer justamente este método de Singapur es eso, en que no existe un solo camino. Ellos han empleado, han adoptado elementos de cosas exitosas, cosas que sí están funcionando en otros contextos y lo están adaptando para su trabajo, ¿no? Y lo han sintetizado en estos elementos. Eh, Según la resolución de problemas, el niño va siguiendo un procedimiento para llegar a la formalización y la reflexión, efectivamente, ¿no? El conocimiento de los conceptos y procedimientos es fundamental para ingresar a la universidad. Claro, no solo para ingresar a la universidad, en realidad para el desarrollo, el tránsito a lo largo de toda la educación básica regular. Estamos hablando de, si nosotros hacemos un estudio real de los estándares de aprendizaje, porque así, haciendo un mea culpa, muchas veces no miramos el nivel anterior. Soy docente de secundaria. He visto qué es lo que tiene que desarrollar el estudiante desde inicial, por ejemplo. He leído el estándar, he visto cómo va comprendiendo. Sé que en inicial usan solo 2 competencias matemáticas, en primaria ya las 4 y en secundaria también. Pero hemos visto cómo se da ese desarrollo, por qué en inicial solo trabajan cantidad y forma y cómo se conecta con la primaria, salvo que estemos pues, en los grados inferiores o los últimos, pues sí, estamos mirando a nosotros. Ah, pero ¿qué debió aprender en primaria? Entonces reviso el estándar. Ah, pero no aprendió. Entonces, ¿qué debió aprender en el ciclo anterior? Entonces, recién ahí nos damos cuenta de cómo se da esa gradualidad y cómo viene ya con estas dificultades, ¿no? Para no tener más dificultades, tenemos que trabajar de manera articulada con el docente del ciclo anterior y ver cómo se está dando esta construcción de los aprendizajes, ¿no? Es la única forma de garantizar que el estudiante venga a secundaria con los aprendizajes ya logrados del ciclo anterior. Tenemos el 57,1% de estudiantes del sexto grado que no han consolidado más, no tienen los aprendizajes de quinto ciclo. Miren esa brecha que hay. Llegan a secundaria sin saber lo que debieron aprender en quinto grado de primaria. Y en secundaria nosotros decimos, bueno, aquí me dice que tengo que trabajar números racionales y yo tengo que trabajar eso. Pero si ese estudiante no tiene base, ¿qué hace? Tenemos que partir, según la norma técnica, tenemos que partir, hacer un diagnóstico a partir de las necesidades de aprendizaje de mi estudiante. Si no puedo tratar de enseñar algo que ellos no tienen de base. Para eso me sirve este tipo de centro. No es la única, no es que es la Biblia y con esto vamos a trabajar. Podemos adaptarlo y de eso se trata justamente lo que vamos a hacer en las diferentes actividades. Adaptar esa estrategia a la realidad del día. Entonces, efectivamente, ¿no? Ya no vamos a decir, uy, la culpa la tiene el profesor de primaria, ¿no? Porque siempre en una discusión de docentes, todos tienen la culpa menos yo. Mi director tiene la culpa, no, el especialista que nunca nos capacitó, el profesor de primaria, ¿no? Y el de primaria el inicial. Y la profesora de inicial, la mamá, ¿no? Y entonces todos tenemos en realidad algo de responsabilidad, pero ya no se trata de culpar a alguien, sino de hacer algo por ese niño. La resolución de problemas para esta estrategia, para estas 3 etapas que es concreto, pictórico y abstracto, parte de 2 modelos. Ellos nos presentan 2 modelos para resolver problemas. El primer modelo es parte todo. Y este modelo nos va a también ayudar bastante para trabajar el tema de fracciones. Bastante sencillo. Yo trabajo con las regletas de Cucinero. Representación concreta. ¿Cómo lo hago con la representación gráfica? Uso, o también, pero yo no tengo las regletas de Cucinero. ¿Qué hago? Tiras con papel. Podemos trabajar con tiras con papel. Luego pasamos a la representación gráfica, que es las cuadrículas. Podemos usar papelógrafo o las cuadrículas del cuaderno. He visto muchos cuadernos que ahora ya no son de 1x1, sino de 2x2, ¿no? Son las cuadrículas más grandes también, ¿no? Entonces, eso va a depender del grado con el que yo esté trabajando.
Si voy a trabajar todo con cuadrículas, me conviene las cuadrículas medianas, ¿no? Ahora, en esta primera estrategia, sabemos que una barra representa el todo y esa barra se va a formar por dos partes, ¿no? Este modelo muestra diferentes partes de un componente que es una unidad y sus partes. Eh, Generalmente aquí trabajan los problemas aditivos, pero hoy vamos a ver diferentes propuestas para trabajar con esta estrategia, ¿ya? En algunas situaciones vamos a dividir las barras en partes iguales, pero no siempre van a estar divididas en partes iguales. Justamente de eso se trata esta estrategia, ¿no? A veces nosotros diferentes dividimos en dos partes idénticas y ya estamos haciendo que el estudiante ahí distorsione, porque si yo quiero hallar, por ejemplo, tengo 7, quiero completar a 7 y tengo 3, y el estudiante dibuja el mismo tamaño, va a pensar que la otra mitad también vale 3. Pues tengo que ahí, nosotros cuando trabajamos las representaciones tenemos que tener bastante cuidado cuando las barras se dividan o no en partes iguales. La otra estrategia es el modelo de comparación. Vamos a comparar y vamos a usar ahí dos barras de diferente tamaño. Cantidad mayor y cantidad menor, ¿no? Y la diferencia es la que tiene que igualar. De esa manera estamos empezando a trabajar con este modelo. Aquí este modelo muestra la relación entre dos cantidades cuando éstas se comparan. Las podemos comparar mostrando su diferencia o su razón, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar estas dos estrategias. Vamos a ver cuál es la utilidad de estos modelos, ¿no? Y eso también va desde la clase, ¿no? Yo voy a hacer mi clase de matemática, quiero captar la atención de mis estudiantes, primero ellos quieren saber para qué me sirve. Entonces vamos a ver para qué nos sirve trabajar estos dos modelos. Estos modelos pueden adaptarse a diferentes campos numéricos. Podemos trabajar naturales, fracciones, decimales, razones y porcentaje. También podemos trabajar diferentes operaciones: sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y problemas de diferentes estructuras, ¿ya? Modelo parte todo y modelo de comparación. Hoy vamos a presentar algunas secuencias de actividades cortitas para poder identificar qué modelo estamos usando, parte todo o de comparación. Incluso aquí los he colocado de dos colores. Y luego vamos a ir trabajando, después de trabajar el tema de resolución de problemas, ya en actividades de las 4 competencias, ¿ya? La balanza, Graciela, en realidad hay diferentes empresas, no le hago publicidad ninguna. Yo compré algunas en Yensa, otras he comprado, aquí por ejemplo tengo los conectores, ¿no? Eh, Depende de dónde te encuentras también, algunas te las dan en línea, ¿no? Yo creo que ahora todo el mundo te lleva tus materiales cuando compres en línea, ¿no? Busquen en las redes, hay bastantes materiales, pero como les digo, eso es un poco para que tú tengas tus propios materiales, pero puedes agenciarte de otras. Que importa aquí es que nosotros encontremos el sentido de ese uso. Como les digo, quiero trabajar esto, no tengo las barritas de cocinar, trabajo con tiras de papel, eso es suficiente.